caso cerrado. Bueno, pues aquí estamos de regreso, listos para recibir al próximo caso de hoy, con esta cita del cantante cubano Chocolate, que dice: soy negro, soy feo, pero soy tu asesino. No es la cara ni el cuerpo, es mi palón divino. Que pasen los litigantes. Ella era una mujer sana, pura, inocente, pero se le fue metiendo tanto y tanto adentro que terminó ahogándola. Yo solo le di lo que le faltaba en la casa. Pero hay que tener una cosa clara. Ella nunca le fue infiel. Buenas tardes. Buenas tardes. Alberto, descríbeme quién es Carlos, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Bueno, doctora, Carlos es un asesino, era nuestro albañil y yo lo estoy demandando por la cantidad de $50,000 para la manutención de de mi hija y de la de mi esposa, que ahora está fallecida. Pero él es el papá de la niña. No, yo soy el papá de la niña, pero él dejó a una niña sin su madre, entonces yo le estoy exigiendo esa cantidad de $50,000 porque él la mató. Bueno, tú estás pidiéndole daños y perjuicios a este hombre por la muerte de tu esposa, Por que la de muerte alguna de mi manera está relacionada con él. Así es. Ok. Explícame, por favor, Le los explico, hechos doctor. del caso. Mi esposa y yo, Dora, nos conocimos hace aproximadamente 6 años. Nos casamos, éramos una familia muy feliz. Tuvimos una niña, ahora tiene 2 años la niña. Y todo iba bastante bien. Mi esposa era una mujer pura, era una mujer íntegra, era una mujer limpia. Pero hace aproximadamente 6 meses nosotros empezamos a hacer la remodelación de nuestra casa y contratamos a este imbécil para que viniera a hacer la remodelación de la casa y él empezó a hacer una remodelación del baño. Muy bien. Todo iba bien, era una persona amable, pintaba bien el tipo hasta que en diciembre, en vísperas de la Navidad, doctora, un 20 de diciembre a mí me llaman cuando iba saliendo del trabajo y me dicen que mi esposa estaba muerta. Yo voy corriendo a la casa, llego, todo era un caos. Este tipo lo tenían arrejolado, los policías lo tenían esposado y mi esposa estaba tirada y ya la tenían tapada. Estaba muerta mi esposa, doctora. Este tipo la mató. ¿Qué te dijo la policía? ¿Qué había Empiezo- ocurrido? Yo empiezo a investigar, doctora, empiezo a tener los reportes de la policía y me dicen que mi esposa había muerto por asfixia durante el sexo oral y que encontraron unos trozos de menta en la garganta. Pero yo considero, doctora, que eso es completamente falso. Él la mató con alevosía y ventaja. Bueno, entonces espérate, lo arrestaron a él, lo detuvieron Así es, doctora. y le hicieron un juicio penal. Hicieron un juicio, el juicio duró un par de meses. Fue algo completamente diferente, doctora, porque era un juicio fuera de lo normal y de repente lo exoneraron de los cargos y este tipo sale libre y ahora está como si nada en la calle. Lo encontraron no Lo encontraron culpable. no culpable. No ¿Quieres culpable. eso y- No Ok, culpable. Perfecto. Pero aún así, tú consideras que él es civilmente responsable por la muerte de tu esposa y que te mereces daños y perjuicios en la forma de Así dinero. es. Ahora dime esto. Tú dices que tu esposa era pura, era buena, era una persona, no sé, decente, pero la vida íntima de ustedes era, no sé, alborotosa, era... No, doctora, nuestra vida íntima era muy natural, doctora. Nosotros cuando hacíamos el amor era con luces apagadas. Era precisamente eso, hacer el amor. Para nosotros el tener sexo es para procrear. De hecho, duramos tiempo para procrear a nuestra hija porque la hicimos con amor. Ajá. Y ella no le gustaba el sexo oral, no nos gustaba el sexo oral. Ella decía que era sucio por la cuestión de la saliva, las enfermedades. Yo estaba de acuerdo también, no practicamos para nada el sexo oral. Éramos una pareja donde utilizamos el sexo solamente para procrear, únicamente para eso. Una especie de doctora. Santa Teresa, doctora. No le faltes Lo al que respeto, no le faltes al respeto a mi esposa. Doctora, yo tengo evidencia aquí en donde dice
que mi esposa fue asfixiada, si me permite. Bueno, dime lo que dice. Fue en lo asfixiada que yo y lo que miro. encontraron dos pedazos, 2 trozos de menta en su garganta. Menta en su garganta. Ok. Bueno, aquí me estás dando una foto. La foto que viene ahí es lo que pusimos en la lápida, porque cuando mi hija crezca y empiece a preguntar... Póngalo, señor director. Cuando mi hija crezca y empiece a preguntar por qué murió mi esposa, ¿qué le voy a decir yo? Lo que le puse ahí fue que murió asfixiada de amor. Mi esposa... Bueno, aquí dice básicamente eso que está en la investigación forense, que ella murió de una asfixia accidental durante sexo oral. No fue accidental. Y bueno, pero eso es lo que dice, o sea, yo entiendo que tú como persona laica, que no esté quizás especializada en esta área de la ciencia, no quieras entender lo que dice acá. Aquí dice muerte accidental por asfixia durante sexo oral. Encontraron como pequeños pedazos de, no sé, un caramelo, una menta en su garganta. Pero yo estoy seguro de que él la obligó y la mató. Él Libre asfixió. albedrío. Ok, perfecto. ¿Cómo respondes, Carlos? Buenas tardes, doctora. Mire, ciertamente no es así como están pintando la historia. ¿Entiende? Porque el totí siempre la paga. ¿Ah? No es así, en concreto no es así. Yo le voy a contar. Mire, empezó un día de diciembre que los compañeros, bueno, él y su esposa, me contratan. Yo soy una especie de handyman. Eres un animal, eso es lo que eres. Handyman, respeta. ¿Y qué es lo que pasa? Que me contratan para hacerle un bañito que ellos querían que le hiciera para el fin de año. ¿Qué pasa? Que yo estoy realizando mi labor, ¿entiendes? Pero ¿qué pasa? Que me dan ganas de orinar y el baño a medio hacer y bueno, ahí mismo hice mi necesidad, ¿entiendes? ¿Y qué pasa? Que cuando miro, la señora de compay estaba ahí, con los ojos Mirándote. bien abiertos. Y Ajá. yo le dije, señora, un poco más respeto, estoy haciendo mi Permiso, necesidad. sí. ¿Ah? Entonces me dice, no, que yo tengo duda con respecto a las partes íntimas Mi de... esposa no te estaba viendo y no te dijo No eso. había ningún otro baño en la casa, solamente había ese que tú No, estabas... señor, no doctora, había pero más... no, es que me urgía. Ah, ¿entiendes? te urgía. Ok, entonces la señora te dijo Sí. que le llamaba le llamaba la atención algo Ella se mostró interesada en el de tu a ver, en el fisionomía. miembro, Él ¿entiendes? se le metió, Ajá, doctora. ok. Ella me dijo que es mejor tan que tin. Te abrió la puerta como para hablar de eso. Yo me di cuenta de eso. Que ella tenía interés en hablar sobre eso. Eso. Ok, déjame hacer un pequeño receso. A la vuelta tú me sigues explicando de cómo se da esta relación entre ustedes. Ok. Y me explicas esto de las mentas, que no sé por qué ella tenía menta en la boca. Ok. El tema es que te pones a hablar con esta mujer, que te miró orinando, que demostró una curiosidad por tu pene, y hablaron. ¿Y qué pasó? Mira, doctora, lo que pasó fue que entonces se me pone ella a decir que bueno, curiosa por saber y pues, a ver, como que por palpar y probar. Ok. Me decía, pero que el compadre no... Que no se enterara. Sí, pero que él no lo sabía, ¿entiendes? Ellos nunca habían practicado eso, ella no sabía ni lo que era. Yo le dije, mira, mijita, hay una técnica, ¿entiendes? Es muy utilizada la técnica, ¿entiendes? Yo solamente se lo comunico a ella y le digo, mira, hay una técnica, una menta, ¿entiendes? Tú te la metes en la boca, la pruebas. Ese sabor como que te ayuda al paladar, como que te excita. ¿eh? ¿La menta te excita? Bueno, eso fue lo que... Tú lo le que dijiste yo, a lo que ella. No, lo que yo he probado igual. Doctora, mi Ok. esposa Otra jamás mujer ha igual. practicado sexo oral, no pudo haber hecho Ok. eso ella. Sí. Entonces, ¿le diste una Este menta? tipo la obligó. ¿Le No, diste hombre, no. ¿Tú le diste la menta a ella? No, yo le sugerí la menta, escuche, Ajá, yo le ok. sugerí la menta. Ok. Ahí se quedó la situación. Me voy. Cuando llego al otro día, la muchachita, como con 2 o 3 cajas de menta. Mira, ¿qué es esto? Oh. No, me dijo, no, a probar con menta. Pero ¿tú estás segura? Es que tú nunca has hecho eso. Me dijo, no te preocupes, que por la primera vez se empieza. Eso no es bárbaro. Ah, eso es pura- esos son mentiras. ¿Cómo? No me digas que eso es No mentira. hables con él, habla conmigo, él que sabe, él no Ok. estaba ahí.
No, no. ¿Qué fue lo que ocurrió? Respeta la memoria de mi ¿Qué fue lo que esposa. ocurrió? Ya, entonces Mugroso. empieza ella diario, menta y menta y menta. Y yo, bueno, dale. Pero Ella comía menta. menta nada más. Menticas nada más. Entonces, llega el día ese de diciembre, como el veintitanto de diciembre. Doctora, con el mayor respeto, el mejor regalo de Navidad que ella se merecía. ¿Entiendes? Ella quiere llevar eso, pero al extremo. ¿Entiendes? De vez de una, fueron con 2 o con 3 mentas. A la Mailó. Me dijo, esto es a la Mailó. Ajá. Yo le dije, no, es que tú no vas a poder superar a tu maestro. ¿Entiendes? Y ahí, usted sabe. Deja de expresarte así de mi esposa. Ok, Yo no le estoy espérate. faltando de Deja de respeto. expresarte así de mi esposa. Ok. No hagas esos ademanes de mi esposa. Alberto, si es por verdad. favor. No, eso es mentira. Mi esposa Alberto. nunca practicó sexo oral. Contigo. Alberto, ven acá. Acércate aquí. Por favor, para él es muy doloroso. Tú estás entendiendo que para él es doloroso escuchar esto. Entonces, por favor, explícame, porque a mí me hace falta saber los hechos, pero yo estoy buscando hechos para hacer una determinación de algo aquí. Y no me estás hablando claro. ¿Cuántas veces ustedes tuvieron sexo oral? No, varias veces. Ya ella se había vuelto experta. O sea, ya habían tenido sexo oral en varias ocasiones. Sí, El doctor. último evento, el que le causó la muerte a ella, fue en el que se metió más de una menta en la boca. Más de una menta. Ella Ok. se volvió una visión, es kinky a las mentas. Se Ok. volvió kinky a las mentas. Ok, entonces Viciosa. ella se metió varias mentas en la boca, te hizo el sexo oral, Ahí. ajá. Y en ese último momento, acto, ella, mire, doctora, ella empezó. Y decía, está disfrutando. Y me empezó a puntear los pies. Y él decía, no, esto es el tipo que practicó gimnástica. Con los piecitos ahí, a mí me gustan las mujeres cuando me puntean los piecitos. Y dale. Hasta que se me quedó ahí. entonces tú no te diste Yo cuenta en pensaba que ningún era un mo- juego sexual de ella. Hasta que la empecé a tocar, taca, tiesa. Ok, y ya había fallecido. Y tú llamaste a la policía. Dolorosamente, sí, yo llamé. Tú fuiste el que Sí, llamaste. yo me puse hasta nervioso y todo. No, claro, que no se va a poner nervioso. Ok, ahora dime algo. ¿Tú habías practicado lo de la menta en el pasado con otras personas? Bueno, doctora. Habían habido otras mujeres que habían hecho sexo oral con menta. Sí, doctora. ¿A ti te daba placer lo de la menta? Igual que a ella. Yo no te estoy hablando de ella, yo te estoy hablando de ti. A ti te daba placer siente porque una- te causa una sensación de agradable. frescura y de qué sé yo, ¿verdad? Ay, rico. Vuelve a tu podio. Pasemos al testigo del demandado, por favor. No hay más motivos, doctora. Debe Buenas estar en la tardes, cárcel doctora. ese tipo por asesino. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Katia. Katia, tú estás aquí apoyando al demandado. Sí. Ok. ¿Qué has venido a declarar? Yo vengo a declarar que Carlos está inocente. Él no tuvo nada que ver con lo que pasó. La verdad. ¿Por qué? Te digo por qué. Todo lo que pasó fue culpa de mi cuñada. ¿Verdad? Tú eres la hermana de ¿Qué él. estupidez estás diciendo, Katia? Es mi hermano. Es mi hermano. Deja explicarte, doctora. Yo con mi cuñada éramos casi hermanas. Siempre estábamos juntas. Me decía historias y me contaba cosas de este hombre aquí que me quedaba fascinada. Mira, me contaba historias que lo llevaba al cuarto y le hacía cosas. Le digo algo, mi hermano le pone una imagen a su esposa que es una señora gran, que es inocente, que no hace nada, pero la verdad no es así. Yo la conocía más que él la conocía a ella. Ok, o sea que ella te confiaba a ti sus fantasías, Sí, sus deseos todo, íntimos, todo, doctora, que quizás no todo. lo hacía con su esposo y eso es típico. Esa es la falta de comunicación que hay entre las parejas. ¿Y ahí qué traes en esa cajita? mija? Aquí, doctora, tengo evidencia. A ver, ¿qué traes aquí? Del otro corte nos preguntaron para un molde de su pene. Y aquí lo tenemos cuando salió Del pene de él. Este es el De mi molde novio, que sí. presentaron en la corte. en la corte. sí. Del MOA. ¿Lo ve, doctora? Ya. Ok.
Katia, ¿qué te pasó? Te veo que tienes como una parálisis facial. Sí, doctora. ¿Qué te pasó? Me dio un stroke por falta de aire. Falta de aire. Sí, le estaba dando a sexo oral. ¿A él también? Sí. Me va a matar a mi hermana, doctora, No, también. pero doctora, mire, estoy feliz. Me dejó sin esposa. Pero y ahora ustedes me va a están matar a teniendo mi una hermana. relación. placer. Sí, sí, doctora. Eres 3 meses. Eres una idiota, Katia. ¿Yo soy una idiota? No me hables. Pasemos al testigo del demandante, por favor. Eres un imbécil. Cállate. Pero entonces fue falta de aire por Sí, doctora, pero mire, el tamaño del estoy miembro del viviendo la señor. vida, estoy feliz. Eres feliz. Estoy feliz. Perfecto. Sarna con gusto no pica y si pica, no mortifica. Eso sí, doctora, eso sí. No sé si ustedes lo habían escuchado. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Tu nombre? Iracene. Mira, sí. Ok. Tú estás apoyando al demandante. Aquí al demandante, señora Beta. Ok. A ver, doctora, yo vengo aquí apoyándolo a él y quiero que lo culpen a él como se merece, porque él es un torturador. Él no hizo con la nada. mujer. ¿Cómo tú lo Él no conoces? hizo nada. ¿Cómo lo conoces tú a él? Tantos A años ver. de placer. Él es mi doctora. ex. Ah, es tu ex. Es mi ex. Estuvimos con una relación de 2 años, casados. Y no debido aguantó. a eso que pasó con la señora del señor Alberto, fue que nosotros decidimos separarnos. O sea, yo decidí separarme. Ok. Doctora, le voy a explicar. Cuando nosotros teníamos relaciones sexuales, él como que me obligaba a hacerle sexo oral. Y cuando más él se incitaba, obliga a uno que le haga más el sexo y el sexo y el No, sexo. eso es obliga libre a nadie, albedrío, no doctora. obliga a nadie. Tú No, lo eso es quisiste libre hacer porque tú lo albedrío. hiciste. No le te está obligando. No, no me Óyeme, vamos, escuche. No interrumpan el testimonio del testigo, por favor. Perdón. Continúa. Bueno, doctora, entonces a él como que uno lo obliga así a Bueno, sí, hacer es el parte de sexo, lo que ajá. pasa Eso durante no- el sexo no, oral. no, Es no, como uno trancazo, tiene doctora. esto anestesiado aquí. Claro, como que uno no lo siente y uno mucho. llega a asfixiar, se siente ahogo. Durante la vida de ustedes íntima, cuando él te veía que te ahogas, ¿él insistía en ese mismo Seguía comportamiento insistiendo. o él te daba el chance de que de No, recuperar? él seguía y seguía y me Digo yo. esforzaba y yo tenía que empujarlo. Ok. Yo quiero contar, Es doctora. un peligro. Ok. Es un peligro. Vamos a este tipo. invitar, por favor. Ya mató a mi esposa. Invitemos, por favor, a la doctora Carolyn Maldonado y al detective Peñate, por favor. Es una estúpida, Katia. Vas a terminar muerta tú también. Cállate. Oye, ¿esto de la menta te lo inventaste tú o esto es algo que ya tú has oído otras personas hablar sobre esto? que- No, yo había anteriormente, doctora, oído hablar de eso. No fue tu invención. Se busquen la de web. Ok. Este caso es muy particular porque de hecho estábamos teniendo uno parecido aquí en Florida. Entre una pareja que llevaban tiempo juntos, él tenía 65 años, ella 60, una pareja estable aparentemente, y ella se asfixia durante el sexo oral. Hablemos, doctora, ¿cómo puede ocurrir esta situación? ¿El tamaño del miembro juega un papel en todo esto? Todos los factores, la menta, el tamaño, el diámetro, todo juega. Pero lo más importante que hay que ver en este tipo de casos es que en el proceso de la asfixie, luego que penetran suficiente en la boca de la víctima o paciente, se estimula automáticamente el instinto del vómito. Exacto. Van a haber unas convulsiones grandes estomacales donde la persona va a hacer unas arqueadas. Ok. Eso va a ocurrir por un número de tiempo, donde la otra persona se tiene que estar dando cuenta. Claro. Y él mismo estaba diciendo que luego ella empezó a hacer ciertas contracciones. Todo eso tiene que pasar y el tiempo que la víctima está bajo asfixia tiene mucho que ver. En un momento como ese uno tiene que parar y poder preguntar y ver ¿Y si qué la persona pasa? está bien. Doctora, Bueno, usted como oficial, ¿cómo hubiera investigado esta situación? Bueno, a mí me luce que esto no fue, hay que mirar la intención, si él tuvo la intención de matarla. Como explicó, estaban usando una menta, se puede atorar, le encontraron menta en la garganta, no hubo ningún tipo de síntomas de estrangulación. No había síntomas de nada eso. estrangulación. Claro. Al igual que en el caso de aquí de la Florida, tampoco hubo síntomas de estrangulación. Muy bien, lista para hacer la decisión de este caso. Entiendo tu sentimiento. Entiendo el sentimiento de traición que sientes en tu alma. Porque eres una persona que vivía una vida, tú la veías de cierto color, tú la veías de cierta forma, pero aparentemente tu esposa no lo veía igual que tú.
Y cuando uno después de la muerte no tiene ni la oportunidad ni de reclamarle a ella, ni de decirle, Dora, ¿por qué no me dijiste lo que estaba pasando? ¿Por qué no me hablaste con claridad? ¿Por qué no tratamos lo de la menta juntos tú y yo? Tuviste que irlo a tratar con un extraño. Si yo tenía la confianza contigo y tú conmigo. Entiendo el dolor que esto te causa, Alberto. Pero desgraciadamente aquí no hay hechos suficientes para yo determinar realmente que él hizo nada incorrecto. Ella, me parece a mí, estaba haciendo todo lo que estaba haciendo voluntariamente porque le daba la gana. Hay un solo punto que me molesta de toda esta situación. Y es que yo pienso que él era sumamente insensible. Porque interpretar que los pies así puntaditos es una postura sexual me parece a mí que no lo es. Yo creo que ella en algún momento dio un síntoma de que se estaba asfixiando. De acuerdo a esto, ella se asfixió con la menta. Doctora, ya me lo había hecho. Y ya. ella me parece a mí que él pudo haberle dado primeros auxilios y hasta cierto punto evitar el asfixio de ella y que tuviera entonces ella que lidiar con tu relación matrimonial. Y por esa razón te voy a conceder la suma de $25,000. Doctora, pero si ya... En 30 días he dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. A mí me parece que si lo vas a hacer, tienes que ayudarla. Mira qué bobería. ¿Segura? ¿Es que tú nunca has hecho eso? Me dijo, no te preocupes, que por la primera vez empieza. ¿Eso no es, Bárbara? Eso son mentiras. ¿Cómo? No me digas que eso...